Muy buenas noches, bienvenidos a esta semana de la Pastoral Social. Queremos reflexionar en estos días acerca aún de la salud. Recordemos que pues estamos aún en medio de esta situación de la pandemia que vivimos. Y bueno, pues hoy queremos reflexionar y queremos conocer, ¿verdad? Hoy tenemos la visita de una especialista, Mónica, nutrióloga, que pues nos va a compartir en estos tiempos de pandemia, pues cómo alimentarnos, cómo mejorar nuestras defensas, nuestro sistema. Y bueno, hemos escuchado muchas cosas acerca de la alimentación y la importancia que tiene, pues sobre todo en estos días y bueno, toda la vida, pero creo que también es importante que podamos un poco conocer y bueno, descubrir acerca de la importancia que tiene pues la alimentación en nuestra vida y que también es parte de la salud. Hoy estamos en estos días tratando de descubrir pues esta importancia que tiene la salud en nuestro día a día y sobre todo pues hacerlo, ¿verdad? Con las cosas que tenemos en casa, con las cosas que podemos tener a nuestro alcance. Y bueno, pues agradezco hoy que nos acompaña Moni en este día para poder compartir pues con ustedes también este momento de reflexión, este momento de conocimiento, este momento en el cual pues vamos a conocer un poco más. Muchas gracias, bienvenidos a todos, les invitamos a que compartan. Bueno, pues buenas noches, muchas gracias por la invitación y esperemos que la información que les demos el día de hoy pues les sea de utilidad y podamos aplicarlo en nuestras familias, en la gente con la que nos rodeamos, en nuestro trabajo. Bueno, vamos a empezar por pequeños hábitos de alimentación que podamos compartir con la gente que vivimos. Los hábitos adecuados nos dan un estilo de vida saludable. Un plan de alimentación sí es una guía que es personalizada, pero los hábitos de alimentación buenos y saludables siempre van a garantizar en corto plazo un estilo de vida saludable. Sabemos que en este tiempo, lo que comentaba el padre, pues hay enfermedades, pero también hay enfermedades en nuestra población mexicana, crónico-degenerativas, que siempre han existido. Y eso pues implica el poder invertir un poquito en nuestra salud para mejorar nuestros hábitos. ¿Por qué es importante el día de hoy? Sí es importante tratar de prevenir, que si no hay presencia de enfermedades, tratar de prevenir en nuestra salud. Es importante acercarnos a gente profesional para que nos pueda educar y formar en torno a la nutrición y de ahí poder compartir cada uno de nosotros con nuestras familias o con las personas de nuestro alrededor la información. Sabemos que actualmente si hay presencia de alguna enfermedad se puede asociar con una disminución en la esperanza de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que las enfermedades crónico-degenerativas que tenemos en México, como la diabetes y la hipertensión, dañan nuestros aparatos y sistemas a mediano y largo plazo. Entonces, una buena alimentación puede garantizar una mejoría en esa calidad de vida de los enfermos. Sabemos que hay una combinación entre los genes y el ambiente. La genética no se puede cambiar, esa está determinada celularmente, pero el ambiente sí. Entonces, sí es nuestra responsabilidad el saber elegir y el saber comprar y el vigilar las porciones y cantidades que elegimos para nuestras familias. ¿Qué es nutrición? Este concepto me gusta porque engloba todo lo que implica una adecuada nutrición. Es el conjunto de procesos sociológicos, biológicos, involucrados en cómo obtiene mi cuerpo, cómo los asimila y cómo los metabolizamos dentro de nuestro organismo. ¿A qué se refiere con la parte sociológico? Que también implica en dónde compramos, implica nuestro presupuesto, si compramos en el súper, si compramos en el mercado, es el presupuesto que tenemos para nuestra alimentación. Preguntan mucho que si el comer adecuadamente es caro. No, yo creo que aquí implica el saber elegir los alimentos,
frutas de temporadas. Nosotros vivimos en una región privilegiada porque la parte del campo tenemos acceso a muchos vegetales de muy bajo costo. Entonces, procesos biológicos es ya lo que implica qué pasa dentro de mi cuerpo. Cuando hablamos de cómo obtengo, ya lo tenemos en nuestra mesa, qué capacidad tiene mi cuerpo para absorber y para asimilar. Sabemos que aquí también es si hay presencia de algún problema digestivo, de algún problema dental, también va a involucrar en mi adecuada nutrición. Y el metabolismo se refiere a cómo dentro de mi cuerpo, metabolismo se divide en dos, construye y destruye. El nombre desde el punto de vista nutricional es catabolismo y anabolismo. Ese fruta, ese vegetal, lo que yo me comí, lo rompemos y luego lo construimos dentro de nuestro cuerpo para que pueda reflejarse en nuestro estado de nutrición. Bueno, vamos a explicar qué son las calorías. El término caloría o kilocaloría es el que utilizamos para ver esa energía que obtenemos a través de los alimentos. Los alimentos nos van a dar esa energía que va a depender de cada persona. No hay un número que podamos decir en términos generales porque sabemos que los mexicanos tenemos mucha variabilidad en la estatura, en el peso, en la actividad física que desempeñamos. Hay de todo tipo, hay gente que su gasto es más mental que físico, entonces no podemos determinar si hay que acercarnos a un experto, pero si hablamos de un promedio, pues vamos a hablar que una mujer, un mexicana adulto, que también es un rango amplio de edad, podemos recomendar 1500 calorías, por dar un número. Y si hablamos de un varón mexicano, también promedio adulto, puede ir de las 1800 a las 2000 calorías, pero es un término general. Sí necesitamos determinar de manera personal. ¿De dónde viene esa energía o esas calorías? Provienen de los nutrimentos. Aquí vamos a dividir en 3: hidratos de carbono, proteínas y grasas. También hay calorías no nutritivas que no las da el alcohol, algunas bebidas. Entonces, vamos a explicar cada uno de estos 3, que son los nutrimentos. El balance de energía, aquí sí es importante. Ubicarnos dónde está cada uno en este momento. Si yo consumo la energía que requiere mi cuerpo y no subo y bajo de peso, estamos hablando de un balance cero. Estoy consumiendo lo que mi cuerpo gasta. Entonces, ¿qué pasa con mi peso? Mi peso se mantiene. Es lo adecuado si estamos en nuestro peso. El balance positivo quiere decir que estoy ingresando más calorías de las que mi cuerpo requiere, entonces subo de peso. Un estado fisiológico normal sería el embarazo. Subimos de peso, pero es un estado fisiológico normal en las mujeres. Pero si no es normal, es cuando ganamos peso y podemos llegar a sobrepeso o a obesidad. Y un balance negativo de energía es, si yo tengo sobrepeso, me tengo que someter a una dieta hipocalórica, que tengo que ingresar menos de lo que mi cuerpo requiere o gastar más a través del ejercicio o la actividad física. Entonces, eso nos daría un balance negativo. En un estado fisiológico no adecuado, hay pacientes catabólicos como el cáncer, estados de enfermedad. Los pacientes que sufren quemaduras se encuentran en balance negativo de energía y algunos tipos de cáncer. Bueno, vamos a explicar de uno por uno. Los hidratos de carbono, o también conocidos como carbohidratos, en algunas etiquetas los podemos encontrar, es la principal fuente de energía en nuestro cuerpo. Es la vía de entrada de la glucosa. La glucosa en nuestro cuerpo es como esa gasolina que vamos a tener y que nos va a dar energía. Aquí pues hablamos de la energía, toda la que requiere, lo que habíamos platicado. Si es una persona que está en una oficina, su gasto es más mental, pues hablamos de una energía eléctrica para el cerebro. Si es una persona que está en constante movimiento muscular, es energía mecánica la que requiere, y esa energía viene de la glucosa. Hay dos tipos de carbohidratos, aquí hay que saber elegir, los simples y los complejos. Los complejos son los que tienen mayor cantidad de fibra, los encontramos principalmente en los cereales integrales, también en algunas leguminosas y en algunas frutas y verduras. Aquí la recomendación es que sea con cáscara, las que se puedan consumir. El
llamado valor calórico total. De toda la energía que me va a dar mi cuerpo en un equilibrio normal, los hidratos de carbono vienen en recomendación general, tienen que venir de un 50% de nuestra alimentación. Entonces, aquí lo importante es las porciones. Se ha dicho mucho que los carbohidratos son malos. No, es energía en nuestro cuerpo. La gente que hace mucho ejercicio, los deportistas de alto rendimiento pueden requerir un poco más por el desgaste físico que tienen en su cuerpo. Seguimos con las proteínas. Las proteínas es como la estructura. Les digo que es como los ladrillos de una casa. Mi cuerpo está constituido por esa estructura bioquímica que le da el soporte. También es importante a nivel sanguíneo, que son las que determinan el estado de nutrición de una persona. Por eso me refiero con el estado de nutrición. Hay ciertas proteínas en nuestra sangre que son las que van a determinar también esas defensas, hablando ahorita del sistema inmunológico. Hay dos ingresos en nuestra alimentación, la proteína vegetal y la proteína animal. Aquí hay gente que no come carne, que no le gusta comer derivados de animales, entonces están las alternativas de las leguminosas. Aquí tenemos algunos ejemplos, que son los frijoles, las lentejas, los garbanzos, que es una alternativa para la gente que no quiere los llamados vegetarianos. Hay tipos de vegetarianos que siempre han existido, entonces ahí saber elegir y vigilar las porciones. ¿Qué pasa con la proteína animal? Estas nos aportan mayor cantidad de aminoácidos esenciales o proteína de elevado valor biológico. Entonces, sí es importante el consumo, si no, sí hay que saber buscar, o los llamados vegetarianos lacto-ovo, que sí comen leche y sí comen derivados, quesos y huevo. Entonces, ese es un ingreso, ellos no comen tejidos animales, como es la carne o el pescado. Entonces, sí equilibrar. ¿Cuánta cantidad debe de venir del total de nuestra alimentación? Estamos hablando, puede variar de un 15 a un 20%. Generalmente en México consumimos mayor cantidad de proteína. En México tenemos la costumbre del guisadito más los frijoles o la sopita de lenteja. Entonces sí hay que vigilar la distribución en este caso, porque sí debe de ser de un 15 a un 20%. Seguimos con las grasas. Las grasas es la principal fuente de energía porque nos da el doble de los carbohidratos y de las proteínas, pero no son malas. Ahí también es la porción y el equilibrio que debemos de tener en el cuerpo. Pueden de ir de un 25 a un 20% de la alimentación. Su principal función, fíjense la importancia, es transporte de vitaminas y es transporte de hormonas dentro de nuestro cuerpo. Entonces la gente que dice, no voy a comer grasa, cero grasa, no es lo adecuado porque si no, no tenemos este transporte de ciertas vitaminas que se llaman liposolubles porque se transportan en grasa. Y tiene un efecto protector, un efecto termogénico en nuestros órganos vitales, que si hace mucho frío en el ambiente, protegen nuestros órganos vitales para que no entre esa temperatura del ambiente, y al revés, si hace mucho calor, mantienen un efecto termogénico en nuestros órganos vitales. Hay dos tipos de grasas, aquí es donde hay que saber también elegir. Son saturadas e insaturadas. Generalmente las grasas saturadas vienen de origen animal. Estas reciben el nombre porque es una saturación de hidrógenos que tienen los átomos de carbono. La generalidad de estos son sólidas a temperatura ambiente, como la piel del pollo, la mantequilla, toda la grasita que se hace dura cuando preparamos los alimentos, esa es grasa saturada. Esa tiene mayor capacidad de pegarse a nuestro cuerpo, adherirse a nuestras venas o a nuestras arterias por la cantidad de colesterol que contiene. Y las grasas insaturadas, que son las grasas vegetales, generalmente es todos los tipos de aceites que podamos utilizar. La excepción aquí sería la margarina. También hay un tipo de grasas que ahorita están utilizándose en los productos empacados, que son las famosas grasas trans. Estas son manipuladas químicamente y estas sí son más dañinas para nuestro cuerpo. Ahí hay que ver un poco las etiquetas que diga libres de grasas trans. O si contiene grasas trans, tratar de elegir otro tipo de productos porque estas sí son más dañinas para nuestro cuerpo. Bueno, ¿qué debe de contener o qué se recomienda en nuestra alimentación? Esa alimentación debe de ser equilibrada
nos referimos a lo que estábamos platicando de los nutrimentos, equilibrio en cuanto a los nutrimentos que estamos consumiendo. Tiene que ser adecuada para las diferentes etapas de la vida. No le podemos dar lo mismo a un bebé de 1 año que a un adulto mayor. Entonces, nuestra alimentación debe de ser adecuada a la etapa de la vida en que nos encontramos, o los famosos grupos etarios, que así se denomina. Sabemos también que al avanzar las etapas de la vida, nuestros adultos mayores tienen una disminución un poquito, tienen su capacidad disminuida de absorción, entonces hay que adecuar esa alimentación, o llegan a tener también problemas dentales. Entonces también hay que adecuarnos a la etapa de la vida. Debe de ser variada, ahorita lo vamos a platicar, variado en cuanto a los grupos de alimentos. Aquí el tip que les doy es por colores. Al niño no le gusta el vegetal verde, pues o la espinaca, hay que tratar de ubicar por colores. No le gusta la papaya, buscar alternativas de colores naranja, por ejemplo. No le gusta la papaya, tratar de que coma zanahoria. Sí es importante porque eso nos garantiza los diferentes nutrimentos inorgánicos que contienen los alimentos. Suficiente, ya lo mencionamos, suficiente se refiere al balance de energía en nuestro cuerpo. Hay que voltear a ubicarnos. Hay una regla muy, muy fácil y muy utilizada, que es el índice de masa corporal. Es la talla entre la estatura, el peso entre talla y estatura al cuadrado, y nos dice ese índice de masa corporal si llegamos a tener sobrepeso, obesidad o bajo peso. Entonces, hay que ubicar el balance de energía para que sea suficiente para el gasto que tenemos y mantenernos en nuestro peso adecuado. Inocua. Aquí se refiere a que la alimentación que nosotros hagamos en casa, en el trabajo, hay gente que no puede regresar a casa, que tiene que comer en el trabajo, entonces que esa alimentación esté libre de enfermedades. Aquí nos referimos desde la preparación del alimento, que la gente que prepare el alimento no tenga ninguna enfermedad, que hagamos el lavado adecuado. Ahorita que hacemos más énfasis en la limpieza, pues en la limpieza de los vegetales, de todos los alimentos que podamos vigilar que no posean ninguna enfermedad. El cocimiento, aún no empieza la época de calor, pero también el refrigerar, el sellar adecuadamente los alimentos para que no nos provoquen enfermedades, y que sea completa. Completa, ahorita vamos a ver el plato del bien comer, que complete todos los grupos de alimentos. Bueno, esto depende de cuántas horas estamos despiertos. Sabemos que hay personas que trabajan en diferentes turnos, en el turno de la noche, en el segundo, tercer turno que le llamamos. Pero en general debemos de hacer 5 comidas al día para distribuirlo en nuestras horas despiertos, ¿sí? Siempre por cultura mexicana tenemos una comida fuerte al día, nada más que los mexicanos nos encanta los fines de semana hacer varias fuertes al día. Entonces, una comida fuerte y las demás irlas vigilando en las porciones más pequeñas, o lo que se les llama quintos. Establecer horarios de alimentación es bien importante, porque de repente no comimos, no hicimos colación, ya pasaron 8 horas y llegamos a la noche a querer comer mayor cantidad de calorías, de energía. Entonces sí es importante establecer horarios. Ahorita, en términos de la pandemia, nos ha movido también mucho los horarios de alimentación, porque pues ya nos despertamos, ya tenemos la cocina, no tenemos esos tiempos de traslado que teníamos antes, tenemos la cocina en 1 minuto. Entonces yo creo que sí retomar un poco, la pandemia no nos ha ayudado, pero sí retomar un poco horarios, sobre todo con los niños, con los chiquitos en casa, porque es comida todo el día o dejamos de comer. Entonces la recomendación es comer cada 3 hasta 4 horas sin alimento. Entonces volver a nuestra rutina de desayunar temprano. Al despertar no se recomienda más de 1 hora. Hay gente que se despierta a las 8 de la mañana y les da a las 12 del día y aún no ingieren alimento. Entonces piensen en las horas dormido, que ese es un ayuno normal. Pero cenamos a las 8 y hay gente que pasa hasta 16 horas sin alimento, y esto no es adecuado. Bueno, este es el famoso plato del bien comer. Hace muchos años había pirámides, triángulos. Este fue hecho en México por mexicanos para mexicanos.
fue un proyecto de norma oficial mexicana desde el 2005, entonces se estableció. ¿Qué dice este plato del buen comer? Si se fijan, en el grupo de frutas y verduras dice muchas. Generalmente es lo que más falta en nuestra alimentación. Hay veces que en la casa se queda la fruta, se echa a perder, los vegetales ya se hicieron feos en el refrigerador y es uno de los grupos más importantes porque es el grupo, hablando ahorita del sistema inmunológico, del refuerzo de nuestras defensas. Les digo a mis pacientes recordando un poco toda la tabla periódica. Zinc, selenio, molibdeno, magnesio, hierro. Este grupo es ese principal aporte. Entonces, no es posible que activemos nuestro sistema inmunológico si no tenemos un consumo adecuado del grupo de vegetales. Y volvemos a lo mismo, lo que estamos reiterando de lo natural. El tratar ahorita, hay campañas que nos animan a regresar a lo natural. Si vemos costos, no es caro. Hablando, por ejemplo, ahorita de frutas de temporada, la naranja, los cítricos, la mandarina, está hasta 5 pesos el kilo, entonces nada que ver con productos empacados que por una porción pagamos hasta 15 pesos. Entonces, sí es importante regresar a lo vegetal. Hay frutas caras también, pero bueno, vamos a saber elegir o respetar un poquito los gustos. Si el presupuesto sí se puede, pues darnos esos gustos por colores. Ya lo dijimos, este grupo, garantizar todos los colores que podamos incluir en nuestra alimentación es muy importante. Por lo que les explico, porque cada uno puede aportar mayor cantidad de un solo nutrimento, entonces debemos de consumirlos todos. Si se fijan, seguimos al grupo de leguminosas y alimentos de origen animal. El grupo de proteína animal es el que dice pocos, lo que mencionaba hace rato de la proteína, y es en el que generalmente comemos un poquito más en todas las comidas. Ya desayunamos el huevito con salchicha, con queso, el vaso de leche, entonces este triangulito se extiende mucho más de ese plato. Y además, con lo que habíamos dicho, y además le ponemos frijolitos y lentejas, entonces vigilar el aporte de proteína. La gente que no come, lo que habíamos platicado, proteína de origen animal, hay que combinar este tipo de vegetales, combinar grupo de cereales con grupo de leguminosa. Los días que no queremos comer carne, aquí también es importante en la actualidad, pues el tema del calentamiento global, de los litros de agua que se utilizan para producir carne. No hay alimento malo, definitivamente. Yo creo que ahorita lo que estamos platicando, la variedad, la combinación y las porciones. Si en casa decimos, hay días sin carne, una vez a la semana, 2 veces, pues podemos hacer esta combinación. Combinamos proteína vegetal de leguminosa con grupo de cereales y es una muy buena alternativa en casa. Y además ayudamos al calentamiento global en la actualidad. Y el grupo de cereales, que también de repente decimos, no hay pan. En la cultura mexicana tenemos mucha variedad. En México, pues nuestra base de alimentación es el maíz, como en Centroamérica, esto tiene miles de años, entonces no podemos quitar de nuestra alimentación. Aquí lo dice, tiene que ser suficiente. En el caso de la tortilla en México es una excelente fuente de fibra y de calcio. Los procesos de nixtamalizado nos aseguran una muy buena fuente de calcio, en este caso para los niños, para las mujeres. Entonces sí es importante de manera suficiente. Aquí hay que vigilar las porciones, ¿ok? Aquí se recomienda en las comidas principales incluir uno de cada grupo. Si hacemos un ejemplo rápido, me puedo desayunar una quesadilla con una naranjita y unos nopales. Ahí le dimos color y le dimos todos los grupos de alimentación. Acuérdense que aquí es importante las porciones. Seguimos. Bueno, vamos a dar unas recomendaciones de hábitos. La vida moderna, el elevador, las escaleras eléctricas, el control remoto, todo nos ha facilitado las cosas, pero también nos ha hecho más sedentarios en nuestro día a día. Entonces, sí es importante por salud, ya comemos bien, pero también es importante movernos. Ahorita el tema de la oxigenación, de la circulación, de todo eso, entonces
¿Cómo voy a ayudar a mi cuerpo? Además, el estrés, el encierro nos ha generado un poco más de estrés en la casa. Hay que tener movimiento. No tenemos espacio, no es necesario invertir en aparatos caros. Yo creo que una cuerda, el saltar, les digo, hay veces que en un escalón en casa, subir, brincar, tratar de tener movimiento, que no es ejercicio. El ejercicio se recomienda mínimo 5 veces a la semana y dependiendo del estado de salud de la persona, mínimo 30 minutos a 1 hora. Esto es por salud, para que nuestro corazón, nuestro pulmón, todo hasta la digestión, el ejercicio nos ayude en el proceso digestivo. Entonces sí es muy importante activarnos, porque además en casa es, no, pásamelo, no, el control remoto, ve por él, si es casa de 2 pisos no queremos subir. Entonces yo creo que movernos ahorita en el tema de la pandemia nos ha hecho también más, el encierro nos ha tenido más estáticos, entonces tratar de tener movimiento en el día y hacer ejercicio. Hay ejercicios, la ventaja también ahorita que si buscamos en un dispositivo, nos da rutinas que podemos hacer en casa, ahí es al gusto, no hay un ejercicio el mejor o el peor, entonces yo creo que el tener movimiento y hacer esa actividad que es súper importante ahorita, que nos da esas endorfinas, que nos libera un poco el estrés. Hay ahorita muchos pacientes contracturados, dormimos mal, entonces esto nos ayuda mucho a descansar mejor también y a gastar calorías. ¿Por qué no? Si queremos comer un poquito más, hay que hacer más ejercicio. El promedio que podemos hacer por hora, el gasto de energía, para que se den una idea, puede ir de las 300 a las 400 calorías por hora de ejercicio. Dependiendo de la intensidad. Pasamos a la siguiente recomendación, que es tomar al menos, como les explicaba, todo depende del peso de la persona, pero si hablamos de lo que les estamos dando recomendaciones en general, es al menos 1.5 a 2 litros de agua simple. No bebidas endulzadas, no cuenta el café, no cuenta los refrescos o las gaseosas, es agua simple. ¿Por qué? Porque somos 80% agua, lo que platicamos en las etapas de la vida. Un niño es 90% agua. ¿Qué necesitamos? Agua para estar hidratados. Sí es importante, inclusive se ha visto el rendimiento físico y mental depende también de la hidratación en el cuerpo. Hay veces que estamos cansados, terminó el día, estoy cansado, me siento mal, podemos estar deshidratados y el síntoma que tenemos pues es cansancio. Y vigilar las bebidas adecuadas. No, como les digo, no cuenta, esas nos van a dar calorías, nos van a dar carbohidratos simples, nos van a dar un bombazo de azúcar y no nos van a hidratar. Entonces, voltear a ver el agüita simple, si nos cuesta trabajo, puede ser un buen propósito y un buen cambio que en nuestra vida, es decir, en lugar de elegir, vamos a ir subiendo y esto nos va a garantizar igual. Influye mucho en el proceso digestivo. La gente que tiene estreñimiento, es súper importante el consumo adecuado de agua. La gente que también suda mucho o se deshidrata, hay pérdidas que se denominan insensibles. Yo no cuantifico, ahorita estoy hablando y hay una pérdida insensible de hidrógenos en mi cuerpo, entonces no hay forma de cuantificarlo. Entonces, ¿cómo aseguramos una adecuada hidratación en el día? Lo reforzamos un poquito, lo que estábamos hablando de los vegetales. La recomendación es consumir en cada comida una fruta de temporada, como les decía. Hay frutas de temporada muy económicas que podemos dar a todos y a cada uno de los miembros de la familia. Les digo mucho a las mamás, de repente me dicen, es que estos niños no comen fruta. Y la primera recomendación es, ¿a qué hora comes tu fruta? Acuérdense que en los niños el aprendizaje es imitación. Si ven a los papás comiendo fruta, comiendo su verdura, pues por imitación lo van a hacer. Entonces, compartir en familia el consumo adecuado de fruta. Sabemos que es azúcar, entonces aquí la recomendación es más o menos la porción. Aquí tenemos unas porciones. O el puño de nuestra mano. Los niños tienen una manita más pequeña, entonces más o menos proporcional. Luego le damos a los niños el plato enorme de fruta que no se quiere comer, entonces más o menos proporción es una guía rápida. Y vigilar los jugos.
¿A qué me refiero? Hay vitaminas como la C, que ahorita nos ayuda en sistema inmune, que si preparamos en el extractor, en el exprimidor, el jugo, puede haber una pérdida en el momento en que le dé el sol o cambia la temperatura, se pierde la vitamina C. Entonces, si comemos ese cítrico, esa naranja, con el gajito, con la fibra, protegemos la vitamina para que se absorba en nuestro intestino. Y obviamente, pues los jugos preparados no cuentan como aporte de fruta. Aunque diga que contienen fruta, no es fruta y nos sale más caro. ¿A que sí? No comer más de los que se necesita. Hay veces lo que platicamos, la vida moderna nos tiene rápido, niño come rápido, vámonos rápido, tenemos que trabajar, tenemos que hacer. Entonces sí es importante los alimentos, todo lo que nos gusta, pues genera un estímulo sensorial, esos sentidos. Volteamos a ver un plato bonito, que nos agrada, que sabe bien, o que ese crunch, el tostadito. Entonces los alimentos agradan a los sentidos, ¿sí? Si vemos un bebé cuando aprende a comer, agarra, come, se embarra porque le agrada el alimento. Entonces, el saber comer también es disfrutar, darnos nuestro tiempo. Es muy, muy importante, es un hábito de cada día el comer rápido, no disfrutamos el alimento y además genera que se haya mayor consumo del volumen de alimento. Entonces, sí es importante comer y masticar despacito. Aquí la recomendación que les doy es que sea un bocado más pequeño y primero empezar con los vegetales, porque nuestro tracto digestivo trabaja de menos a más. Como muy nutritivo, pero no mastico, no es una garantía de la absorción de los nutrimentos. Entonces, ayudamos en el tracto digestivo. Yo les digo a mis pacientes, el estómago no tiene dientes, el intestino no tiene dientes, el hígado no tiene dientes, entonces los dientes están acá en la cavidad bucal y es para deshacer el alimento. Hay una enzima que es la amilasa salival que nos ayuda a digerir los carbohidratos. Entonces el punto de masticación es que sea un bocado pequeño, bien masticadito y que nuestra saliva impregne ese alimento. Entonces es importante comer despacio, tranquilos para poder disfrutar el alimento. Y repetir es siempre vamos a preferir los alimentos naturales. Es súper importante. El término que se ha utilizado recientemente son alimentos ultraprocesados, que tienen una cantidad de aditivos, de conservadores, de colorantes que sí dañan nuestra salud en corto y a largo plazo. Creo que son este tipo de alimentos procesados que nos ha enfermado. En la actualidad nos facilita, sí, nos gusta, sí, pero yo creo que no forme parte de la rutina de nuestra alimentación, los alimentos procesados, por la cantidad de cosas químicas que estamos consumiendo. Entonces siempre vamos a preferir alimentos naturales. Les digo que ya encontramos de todo empacado, congelado. Entonces regresar un poco a lo natural nos puede garantizar de alguna manera el mejorar nuestra salud y el mejorar nuestra digestión. Entonces es súper, súper importante el siempre preferir un alimento natural a uno procesado. Y con esto estamos terminando. Esto se dijo Hipócrates hace miles de años, que el alimento sea tu única medicina. Y creo que la última, sí. Somos lo que comemos. Hasta luego, muchas gracias.